abran los micrófonos y, y si pueden pongan las cámaras, si no, aunque sea charlemos. Eh, ¿Qué les pareció la clase pasada? ¿Mm? ¿Cómo se sintieron? Acá es importante que ustedes empiecen a hablar con nosotros porque así se van acostumbrando y cuando tengan que bueno, mostrar una manera de hacer las cosas o contar lo que les parece, eh, les es más fácil. ¿Están ahí? Abran los micrófonos. Ahí está. Abran los micrófonos. Estamos acá. Ahí está. Bueno, muy bien. Si no me siento muy sola, se imaginan que hablándole a la computadora es aburridísimo. Bueno, ¿qué les pareció la clase pasada? ¿Entendieron todo? Sí, muy buena. Para mí demasiado Bueno, interesante. bueno. Entendí un montón de cosas que no entendía y bueno. ¿Viste? Es lo que pasa. Normalmente pasa así. Los chicos empiezan a comentarnos eso. Yo no creí que era así, yo no sabía, no entendía. O a veces, ¿viste qué pasa en la mente que uno cuando hay algo que no está, no le parece que no le va a gustar o le parece que no lo entiende, lo quiere apartar, no profundiza porque siente que no es para uno, pero en realidad cuando alguien empieza a explicarte con profundidad y de manera fácil, uno lo empieza a entender y se empieza a enganchar con el tema. Me alegro que hayan sentido eso, me alegro que empiecen a interesarse, porque están en un momento en que el país, en el estado en que está, nos invita a entender los temas. Si yo estuviera en un país en donde no hay inflación, yo les puedo explicar la inflación 80.000 veces y ustedes ahí no le dan importancia. Pero hace varios cuatrimestres, ya, sí, 4 años antes, un poquito antes también, porque los últimos años del gobierno de Cristina también fueron malos, aunque toda la apariencia era distinta, nosotros podíamos explicar por qué no crecíamos o por qué cuando crecíamos nos derrumbábamos. Y ahora se lo vamos a explicar también a ustedes. Bueno, hoy vamos a ver cuentas nacionales. Cuentas nacionales es un título, pero en realidad, ¿qué involucra? Involucra todo lo que pasa en el país en producción y en transacciones. Yo para transcurrir la vida en un país necesito intercambiar productos, necesito comprar y vender afuera, necesito administrar los fondos, necesito que la gente consiga trabajo, o sea, generar puestos. El Estado no tiene que generar puestos de trabajo, el Estado tiene que facilitar que los privados puedan dar trabajo. ¿Por qué uno dice el Estado no tiene que dar trabajo? No es que no lo tenga que dar, sino que simplemente para el Estado generar trabajo significa un gasto. Por más que ustedes digan, no, pero está bien que genere trabajo porque hay gente que no tiene. Bueno, la gente que no tiene trabajo tiene que conseguir trabajo privado. ¿Por qué? Porque es el que paga impuestos, en realidad. Y es el que no implica un gasto para el Estado desde los fondos del Estado. Entonces, si el Estado no tiene que desembolsar y es el que va a facturar, va a recibir el dinero de los impuestos, es ahí donde se hace realmente la diferencia. Ustedes fíjense, nosotros hoy, ¿por qué estamos como estamos? Todo el mundo, ustedes habrán escuchado decir, no, lo que pasa es que hay que bajar el gasto público, no podemos seguir con este gasto público. Y
¿qué significa bajar el gasto público? Gastar menos de lo que recauda Claro, el exactamente. Estado. Exacto. El Estado recauda una cierta cantidad de dinero y se gasta mucho más de lo que se recauda. Ahora, miremos la recaudación. ¿Por qué recaudamos menos? Y porque hay menos puestos de trabajo, hay menos gente que está en blanco, eh, mucho, mucho cuenta propista, mucho trabajador en negro. ¿Y qué significa que sea en negro? Que no va a aportar lo necesario o lo obligatorio por ley. Hay una parte que hay que aportar al Estado que no se está aportando. Entonces, yo frente a eso seguramente voy a tener problemas. ¿Problemas por qué? Porque yo no lo puedo perseguir a ese trabajador porque no tenga trabajo, porque para mí en el Estado él no está trabajando. Sin embargo, él está trabajando, pero no aparece en el listado de las personas que aportan impuestos. Entonces, al no aparecer, yo, Estado, no puedo hacer nada. Sí, ¿qué puedo hacer? Y puedo buscar quién es su empleador y intimarlo, llamarlo, avisarle, mira que te estoy viendo y vos no estás aportando lo que tenés que aportar. Pero acá se produce otra situación. No sé si ustedes, alguno ha intentado tomar gente, o a lo mejor una empleada de limpieza y uno le quiere ofrecer, mira, yo quiero que trabajes en blanco. Y te dicen, no, por favor no me ponga en blanco porque si no pierdo el subsidio. Ahora fíjense, se ha creado el subsidio para ayudar a quienes no tienen trabajo. Eso se está volviendo en contra del Estado. ¿Por qué? Y porque esta persona, al perder el subsidio, no quiere figurar como empleado en blanco. Entonces, esa ventaja que el Estado le quiso dar, se le vuelve en contra. Y nosotros lo vemos muchísimas veces que no se puede hacer nada, porque el empleador no la puede obligar a estar en blanco. Lo único que puede decirle es, mira, está bien, yo no te tomo, en negro yo no te tomo. Pero bueno, van a seguir apareciendo ejemplos de esos. Entonces uno no sabe al final, si aparte esta persona es recomendada y sabemos que tiene un buen historial y que es eficiente y qué sé yo, a veces uno dice, bueno, está bien, te tomo en negro, pero uno sabe que está haciendo una contravención. Sin embargo, a veces tiene que elegir por lo menos malo, que sería para uno tener a lo mejor una persona que quiere estar en blanco pero que te roba. Podría ser. Entonces hay muchas cosas que el Estado tiene que empezar a analizar sobre cómo se manejan ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, hay una situación compleja con respecto al trabajo porque se están perdiendo puestos de trabajo. Pero yo no puedo estar subsidiando a todo el mundo porque no hay puestos de trabajo. Yo tengo que tener un límite de los subsidios, un límite a la cantidad y un límite al tiempo en el que yo subsidio. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo cuando uno lo despiden de un trabajo, cuánto tiempo tendría que estar buscando trabajo? Y en 6 meses debería encontrar un trabajo. Bueno, entonces el límite del subsidio van a ser 6 meses. Si uno en 6 meses se reporta y no consiguió trabajo, podría tener una prórroga de 3, pero nada más. Y siempre y cuando en la situación que está en los puestos de trabajo sea compleja, es decir, que se hayan cerrado fuentes de trabajo, que estemos en una situación complicada, digamos, de una crisis. Por ejemplo, ustedes imagínense, nosotros atravesamos una pandemia. En esa pandemia se han cerrado muchísimos comercios,
se han cerrado muchísimos puestos de trabajo. Entonces, frente a una situación extrema, entonces sí, el Estado puede subsidiar un poco más, pero no todo el tiempo. O sea, ya terminamos la pandemia. Entonces, supuestamente debería haber posibilidades de conseguir trabajo. Pero hay otro tema en este momento. Nosotros tenemos una inflación galopante que no nos permite ser incentivo para la apertura de negocios, para la apertura de empresas, para la inversión. Entonces, frente a esta situación, el Estado debe hacer cosas, pero debe hacer cosas en manera medida, porque si no, pasa lo que está pasando hoy. Bueno, vamos a ir a la clase, así les explico un poquito de cuentas nacionales y pregunten todo lo que quieran, todo lo que les parezca que les puede interesar, pregunten. O que les da dudas, ¿no? Fíjense, la definición de cuentas nacionales, ustedes van a encontrar, es un registro contable, como si nosotros hiciéramos el registro de nuestra empresa, ¿no? Las compras, las ventas, las transacciones, qué entra, qué sale, cómo se manejan los flujos de dinero. Ustedes acá van a ver, en este cuadro se refleja completamente lo que es el movimiento del Estado. Después de esta clase vamos a analizar la demanda agregada, que es esta definición, que después eso lo vamos a ver lentamente. Entonces, ¿qué factores están interviniendo en cuentas nacionales? Y todas las transacciones que suceden durante un año, bueno, porque vamos a ponerle un principio y un fin, que siempre tiene un principio y un fin el estado contable, ¿no? Anual. ¿Qué pasa este año? ¿Qué pasa este año, por ejemplo? ¿Este año qué va a pasar? ¿Y va a haber mejor producción que el año pasado? Sí, porque el año pasado teníamos todo cerrado y el anteaño peor. ¿Yo puedo comparar mi producción de este año y decir, ¿estamos creciendo? Y no, porque yo lo estoy comparando con 2 años o con un año en donde los números no eran los que tenían que ser. El año pasado fue forzado y el anterior también por un cierre, digamos, programado, y entonces yo no lo puedo comparar. ¿Con qué tendría que compararlo? Y con 2018, con 2019. Que también fueron años malos, pero que no hubo cierre y que ahí sí puedo hacer la comparación. ¿Por qué comparar? Porque nos sirve para medir la actividad de cada año y cómo se manejaron las cuentas públicas. Si yo tengo más déficit y el PBI creció, pero yo sigo teniendo déficit, hay algo que no está bien. Porque yo recibo más ingresos, pero así todo tengo déficit. Esto significa que la administración de los fondos públicos está mal hecha. Porque, a ver, si yo tengo superávit en las transacciones y en el PBI, y va creciendo el PBI, yo no puedo tener déficit fiscal. O por lo menos no lo debería tener. Porque significa que la entrada de dinero a través de los impuestos en el Estado es satisfactoria. Entonces, si yo estoy gastando más de lo que recibo, estoy mal administrando los fondos. El déficit es eso, es mala administración de los fondos. Yo, en mi casa, si tengo un sueldo de 50, gasto hasta 50, o por ahí me extiendo con la tarjeta hasta 60, pero sé que lo puedo pagar. Pero no me endeudo indefinidamente porque el cuello de botella va a llegar en un momento que se me va a cerrar.
Y entonces ahí ya voy a estar en problemas graves. En realidad no sería lo normal que yo me endeude más allá de mi sueldo. Nos enseñan a vivir así porque la limitación que nos hacen con respecto a nuestro poder adquisitivo es cada vez mayor. ¿Cuánto estamos perdiendo de poder adquisitivo del sueldo que tenemos con la inflación? Lo estamos notando constantemente y lo estamos notando todos los meses, ronda en un 5%. Y parece que no, un 5% dice, bueno, pero un 5% es poquito. No, no, no es poquito. Porque yo no tengo un arreglo del sueldo del 5% mensual constante. Es decir, yo no es que los precios aumentan el primero del mes un 5% o están durante todo el mes aumentando un 5% gradualmente, yo a fin de mes no cobro el 5% más. Porque encima a veces hay algunas paritarias que me dan un porcentaje, después me dan otro porcentaje. Nunca llego a alcanzar la depreciación que hace a mi sueldo, la inflación, en el tiempo que yo sé que me han quitado el 40%. Es decir, a los 3 o 4 meses o a los 6 meses recién recibo el primer 40% que arreglamos, y la inflación del 40% la arreglamos el 1 de marzo y yo lo recibo en septiembre. Cuando la inflación ya se fue muy lejos. Entonces, eso consiste, o a nosotros nos hace, estar siempre corriendo detrás de la inflación. ¿Por qué se hace eso? Bueno, hay razones. Cuando yo tengo un 5% de inflación todos los meses y le doy el 5% todos los meses al empleado, lo que estoy haciendo es aumentar aún más la inflación. Entonces, el recorte para que no impulsemos más la inflación lo hacen sobre el sueldo. Totalmente injusto. Pero es la única manera que tienen de controlar que no se vaya a la hiper en pocos meses. Igual, de todas maneras, si no ponen un límite, esto va a ir a la hiper. Porque en ningún lugar del mundo se puede tener una inflación como la que tenemos nosotros. O normalmente están todos desesperados igual en el mundo, ¿eh? Les tiemblan las piernas a todos porque tienen un 6% anual. Estaba leyendo que España tiene un 13%, están desesperados. Pero los españoles echan chispas y van a hacer un plan para evitar que la inflación les aumente aún más. Ellos van a hacer un plan de incentivo, después les voy a contar qué tal les va a ir, pero no saben, no es que no saben, saben cómo manejar la inflación, pero no están acostumbrados, no tienen la experiencia que tenemos nosotros. A nosotros nos llevan a España y les arreglamos todas las cuentas. ¿O no? Bueno, más allá de todo eso, les digo, es sencillo manejar un país si uno sabe manejar una casa. Lo que pasa es que te la hacen difícil porque, claro, si vos sabés cómo deberían ser las cosas, frente a lo que te dicen, enseguida decís, no, este está chamullando. Este está chamullando. No hay caso. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en el gráfico. Fíjense, hay una ecuación que está planteada un poco con idioma internacional, pero bueno, uno tiene que saberlo también porque después va a libros donde está planteado en idioma internacional o con otra terminología y no lo entiende. El GBI es demanda agregada, que es igual a lo que sería el PBI, ¿no? Uno, la demanda agregada, ¿qué es la demanda? Y lo que yo quiero, o lo que prefiero también, ¿eh?
no solamente lo que yo quiero, lo que yo prefiero, porque en la demanda uno demanda, puede demandar marcas, puede demandar calidad, puede demandar cantidad, puede demandar packaging, puede demandar lo que quiera y mostrar ahí sus preferencias. Ahora, ¿en todos lados es igual la demanda? No, no, porque hay lugares en donde la demanda es de productos de mayor calidad, en otros de menor calidad, una demanda básica de productos solamente de alimentación. Nosotros en este momento estamos teniendo como preferencia la alimentación porque no podemos llegar a más o porque nos cuesta llegar a más. ¿eh? La persona que tenía todos los años se cambiaba o aumentaba su cantidad de ropa, su vestuario lo transformaba o le agregaba cosas nuevas, modernas, este año no lo está haciendo. Y eso se siente en el rubro textil. Ustedes fíjense que hay un montón de rubros que están siendo perjudicados. Entonces, todo lo que demandamos es todo lo que queremos comprar, todo lo que queremos usar, todo lo que nos interesa. Después van a encontrarse con que está la inversión. ¿Qué es la inversión? Es todo lo que yo no usé, digamos, de dinero para consumir. ¿Qué puedo hacer? Utilizarlo para invertir, es decir, o compro algo en cuotas, por ejemplo, un auto, y ahí ya estoy haciendo una inversión. Un empresario lo utiliza para hacer un negocio productivo, un negocio financiero. ¿Qué es? Lo que le sobró de el consumo del empresario sería lo que tiene que utilizar para la producción. Todo lo que ganó por encima del producto, de lo que tiene que usar para los gastos de la empresa, todo lo que ganó lo puede volver a reinvertir. Si yo tengo una empresa que empieza a tener ganancias interesantes y mi producto es aceptado y yo tengo confianza, fíjense que metí la confianza dentro, entonces voy y puedo ampliar la planta, tomar más gente. Si tengo interés en comprar maquinaria, puedo comprar maquinaria. Y ahí estoy haciendo una inversión. Esa inversión, ¿a mí qué me va a traer? Más rédito. ¿Por qué? Porque yo voy a poner la máquina a trabajar y en vez de sacar, no sé, 5.000 unidades, voy a sacar 7.500 y las voy a vender. ¿Por qué sé que las voy a vender? Porque estoy analizando la demanda y me doy cuenta que la demanda siempre está en aumento con respecto a mi producto. Y entonces yo digo, bueno, no, está bien, vamos a reinvertir un poco, vamos a tratar de producir más y vamos a tratar de agrandar el negocio. Y qué sé yo, por él fabrico algo y le agrego la fabricación de otro complemento, digamos, ¿no? Que eso también puede ser. Qué sé yo, hago carteras y además hago monederos y además agreguemos chalinas. No sé, es una idea, pero digamos, de lo que puede llegar a ser un empresario. Ustedes traspólenlo a cualquier otra cosa. Pero el empresario, ¿qué necesita? Confianza. ¿Qué más necesita? Y necesita saber que va a tener una demanda. Porque si invierte y de repente la demanda se corta, ahí se le complica la cosa. ¿Qué haría con ese producto? Y bueno, tendría que ser lo suficiente, tener la suficiente calidad como para poder exportarlo. Entonces, bueno, ahí si el mercado interno se reacomoda y empieza a bajar la demanda interna, si el producto es bueno, lo podés sacar a exportar. Después,
tenemos los gastos del Estado en esa ecuación, que son todos los gastos que tiene que hacer el Estado para mantenerse en funcionamiento. Claro, el Estado, ¿qué tiene que cuidar? La eficiencia del Estado. Porque si yo estoy gastando plata de los impuestos para hacer una administración ineficiente, lo que voy a tener es siempre más necesidad de ingresos. Y esos ingresos no se producen solos. Para eso necesito del mercado. Si el mercado no funciona, si el mercado tiene limitaciones de distinto tipo, si el mercado tiene una problemática que traba la producción, yo no me voy a poder servir de los impuestos. Y entonces, al no poderme servir de los impuestos, el ingreso se va a ver limitado. Y no es cierto que todo lo que yo gasto lo puedo sustituir por emisión. Porque bueno, ya estamos viendo qué es lo que pasó. Yo quise emitir para zafar de los gastos porque me encontré en una pandemia, porque la administré de la manera que se me ocurrió, que creí que era la mejor, y bueno, hubo consecuencias, sí, hubo consecuencias. Y las consecuencias las estamos sufriendo ahora. Y no es cierto que la inflación va a desaparecer así en un tris. ¿Por qué? La única inflación que desaparece rápidamente es la que no llega a 2 dígitos. Ya les diría que la de 9 más o menos. Tiene que estar en 5, como mucho, anual. Porque yo les conté la otra vez, si yo debería restringir la plaza para que no se consuma y así poder hacer retroceder a la inflación, si yo tengo una inflación anual del 6%, puedo aumentar la tasa de interés. Vamos a jugar un poco con la tasa de interés hacia el 7%, 8%. Entonces todo el mundo va a decir, ay, no voy a consumir, espero, hago un plazo fijo, recaudo lo que me da el banco y con eso me compro más cosas. Sí, pero eso tengo que estar seguro que lo que me va a dar el banco no se va a desdibujar porque aumentó la inflación. Pero bueno, no va a aumentar la inflación porque todo el mundo hizo lo mismo. Metió la plata en el plazo fijo, esperó un mes y ahí le estoy dando tiempo a la oferta a que empiece a nivelar el mercado. Eso en este país no sucede. O si sucedía, sucedía en otros momentos. Hoy la tasa de interés no es viable. La desconfianza en los bancos también es muy importante, porque uno no sabe en qué momento. Miren, chicos, en este país los bancos, no los bancos, el Estado se hizo de la plata de los bancos varias veces y tomó la plata y le entregó bonos al banco. Bueno, decirle a la gente que tiene plazos fijos a 1 año, a 6 meses, a 3 meses, que va a tener un bono. Y ese bono lo va a cambiar dentro de 10 años. Entonces uno, después de que le pasó una vez, no vuelve más a poner la plata en el banco. Porque te quemaste con leche, ves una vaca y llorás. No hay caso. Entonces, bueno, todas esas cosas suceden cuando se le hace a la gente ciertas cosas en las que no puede ir hacia atrás. O sea, ustedes, no sé si alguno recuerda el 2001. ¿Mm? Nosotros ya tuvimos experiencias de todo tipo. Entonces, llega un momento que la gente no quiere saber nada. Dice, ay, ¿por qué compran dólares? Caramba, la respuesta está en la manera en que se manejan. Imagínense los dólares que la gente compra, o sea, un trabajador, ¿por qué compra dólares?
Y porque si tiene un pequeño resto o cobró una plata por horas extras o lo que fuera y no la va a usar en ese mes, no quiere tenerla en pesos porque sabe que se le desvaloriza totalmente. Entonces, ¿qué hace? Compra $100, $200. Quiero gastar todos mis datos, ¿no? Entonces, eso hace a la fuga que hablan. La fuga que los provocan ellos. ¿Quién me provoca a mí la necesidad de comprar dólares? El Estado. Definitivamente. Yo no soy una antipatria, no soy un bandido, no soy un lavador de dinero. Soy una persona que está cuidando lo que no voy a usar para gastar este mes. Para que el mes que viene, con esa plata, pueda comprarme lo que pensaba. Entonces, bueno, se castiga mucho a la gente, se castiga mucho a los que vieron las frases esas, y los que lavaron el dinero, los que se llevaron la plata afuera. Pero los que se llevan la plata afuera, los que se compran un departamento en Miami, tienen todo el derecho del mundo a comprarse un departamento en Miami. Porque cuando alquilan el departamento en Miami, tienen mejores reglas de juego que si lo hubieran comprado acá y lo hubieran alquilado acá. Entonces, la persona que alquiló un departamento, que se compró un departamento en Miami, siempre y cuando haya sido con el producido de sus negocios, y cuando me refiero a negocios, me refiero a la producción y me refiero a negocios financieros. Imagínense ustedes, invierten en acciones o invierten en derivados. Ponen 50.000 pesos, al mes tienen 100, a los 2 meses tienen 120, a los 3 meses, bueno, así durante el año, pues supongamos que los negocios van bien, ¿no? Pero bueno, van aumentando los precios de los commodities y entonces generan alzas, y en un término de 6 meses, 7 meses, tienen el dinero como para comprarse un departamento en Miami. ¿No lo harían? Sí. ¿Tienen derecho? Sí. ¿Las operaciones eran en blanco? Sí. Bueno, y entonces, claro, ellos lo que dicen es, sí, pero acá tienen que aportar el impuesto y, bueno, está bien. Por ahí lo compraron allá, lo tienen, están pagando impuestos internacionales y no lo tienen declarado acá. Pero ustedes no se olviden que a veces hay acuerdos entre las naciones que si pagás en un lado te significa poder descontártelo en el otro. Entonces, dejen de atacar a la gente, porque la gente que trabaja y que consigue hacerse un porvenir, también está haciéndole un porvenir a la nación. ¿Mm? Porque si vos estás viviendo acá y recibís dinero de afuera, también podés gastar más acá. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay mucha bronca contra la persona que trabaja, contra la persona que se quiere hacer un porvenir, contra la persona que invierte, porque es como una sensación de hay que castigarlos, porque ellos no son pobres. Pero es una estupidez y la verdad es que denota una falta de inteligencia frente a los que ponen esta situación así de enfrentamiento, porque la verdad es que no tiene sentido. Lo hacen, por supuesto, para llevar agua para sus molinos, ¿no? Porque a veces el enfrentamiento no deja ver otras cosas, ¿no? Bueno, entonces ya saben que el gasto público tiene que ser bien administrado,
tiene que ser, no puede ser mayor a lo que ingresa, y si es mayor a lo que ingresa, no puede ser por mucho tiempo, es decir, puede pasar que un mes sea mayor y al otro mes se acomode, o puede ser que durante 6 meses sea mayor por un siniestro, un problema de sequía, un problema de inundaciones, un problema grave que pase en la nación, que haga derivar ingresos para tapar otras cosas o para solventar otras cosas que no estaban dentro de los planes. Y después van a encontrar la X menos la M, que es exportaciones menos importaciones, eso representa la balanza comercial. Entonces, fíjense que en esa ecuación tenemos todos los grupos, todos los sectores trabajando. Mercado de bienes está representado por quienes trabajan, producen, consumen y ofrecen. Pues somos todos nosotros, aquellos que hacen, por ejemplo, carteras y aquella persona que se va a comprar una. Entonces ahí tienen las dos partes. Esto genera un monto de dinero que paga la cartera y además entrega al Estado una cierta cantidad de dinero a través de los impuestos. Eso forma parte del PBI, que sería el PBI, es la oferta de todos los bienes y servicios dentro de la economía y se mide anualmente. Normalmente se mide en bienes, porque nosotros no podemos medirlo en valores por la inflación. O sea, cuando te dicen, ¡ay, este mes crecimos 5%! Primero, ¿en qué crecimos? Porque si crecimos en pesos con respecto al mes anterior, a mí no me sirve que me digas eso. A mí lo que me sirve es que vos me digas el Producto Bruto en unidades creció un 5%. Entonces yo te voy a decir, bueno, entonces se está produciendo más. Quiere decir que hay más producto en la sociedad y hay más consumo. Bueno, bien, estamos mejorando la situación. Pero me lo tenés que comparar con un año en que la situación hubiera estado bien, es decir, ponele 2016, 2017. Y si no, mándame todo a un valor. Por ejemplo, hoy el INDEC lo que está haciendo es, hoy lo hizo siempre, ¿no? Llevar los precios hasta un año clave en donde todo confluye ahí y mis precios de 2022 están llevados a valores de 2004. Entonces ahí sí yo tengo un patrón de medida en donde yo te puedo comparar realmente con valores. Pero si no, no. Bueno, las empresas contribuyen al PBI, sí, porque son las que producen, tanto puede ser servicios como pueden ser productos reales. El campo también está metido en la producción, es importante. Yo disiento con aquellos que dicen o atacan al campo, porque hoy es el único que nos salva las papas. Atente, no entran dólares si no exporta el campo. Igual hay muchos sectores que exportan servicios, que también es importante, pero no llegan a tener magnitud. O sea, todavía están muy flojitos, digamos, de papeles. Entonces, el que entra, la mayor cantidad de dólares entran a través del campo. Que por supuesto no debería ponérseles ninguna traba. Yo entiendo. Fíjense, dicen, no, pero si vos no le pones un impuesto como es las retenciones, acá el precio del pan se va a las nubes. Porque, ¿cuál es el motivo que te dicen, no, está bien que le pongas retenciones? Porque las retenciones hacen que el tipo te tenga que dejar la harina o te tenga que dejar una parte de la harina acá, porque la retención lo obliga a tener un precio menor, entonces no se la va a llevar afuera. Cuando no se ponían retenciones, pasaba que
el precio de la harina aumentaba o el precio del trigo aumentaba y el productor mandaba todo afuera. Y para hacer pan acá había que importar. Eso tampoco es lógico. Pero lo que sería más lógico es trabajar dentro de un acuerdo en donde el mercado interno esté abastecido y se pueda exportar todo lo que se quiera. ¿Qué le importaría al productor? Si yo sé que el mercado interno me va a demandar, no sé, 100.000 kilos de harina, por decir cualquier cosa, yo voy a tener 1.000.000 de kilos para poder exportar. Si yo quiero producir más, para lograr exportar más y para lograr tener mayores ingresos. Pero eso lo tiene que decidir el productor, no lo puede imponer el Estado. El Estado lo que puede decir es sentarse a una mesa con los productores y decir, mira, a mí no me dejes desabastecido el mercado interno. Pongámosle un cupo, vos producís todo lo que quieras, vendés todo lo que quieras al exterior, pero a mí el mercado interno me lo tenés abastecido y a un precio que sea lógico. Ahora, ahí también hay algunas cositas que yo no debería ponerle un precio máximo o mínimo. ¿Por qué no debería ponerle un precio máximo o mínimo? Porque se entiende que la intencionalidad de quien compra y quien vende es tener un mercado donde se regule solo el precio. Obviamente, solo no se va a regular, pero va a haber pujas en donde lleven el precio hacia un lado o hacia otro. ¿Qué hace uno cuando va a comprar? Ve que el chino de la vuelta tiene el azúcar a 50 pesos, pero el negocito de al lado la tiene 80, va al chino. Ahora, si el chino tiene a 50 y el negocito de al lado lo tiene a 30, va al de al lado. Bueno, ese es el juego necesario, imprescindible de elección del consumidor y de elección del productor. Pero si yo Estado me pongo a ponerle un precio, por abajo de eso no voy a conseguir nada. Ya estoy poniendo un límite. Y por arriba todo el mundo me va a querer vender cosas de mejor calidad porque lo que sale 30 pesos no sirve para nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pongo un precio máximo y empiezan. La marca de galletitas que está al precio máximo no es la marca de Terrabuzzi o de lo que sea, es marca Pirulito. Y el Pirulito tiene menos cantidad dentro del paquete, las galletitas son más chiquititas, están todas rotas. Bueno, pero esas sí están al precio máximo. Entonces, manipular el mercado, que lo hace el Estado con su normativa y con su yo Estado, está mal. Está mal. No se casen con las regulaciones, tampoco con el libertinaje, pero prefiero la libertad a la regulación. Porque a mí el mercado me indica qué es lo bueno y qué es lo malo. Por más que uno a veces tenga que elegir cosas que no estén dentro del precio que uno puede pagar, esto marca la situación general del país. Esto a mí me marca, si yo tengo que bajar de marcas, si yo tengo que comprar menos cosas, si yo tengo que comprar, digamos, fabricación berreta, porque a veces en un par de zapatos lo notamos enseguida, en un par de zapatillas lo notamos enseguida, en una ropa se nota enseguida, en la comida se nota. Si yo tengo que bajar de marcas de calidad, esto indica que la situación social está cada vez peor. Pero si yo te pongo un precio límite para ciertas cosas, es como que no muestra la realidad. Está haciendo una cosa, digamos, límite para que nadie vea que las cosas no están bien.
Igual de todos modos, siempre se ve cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, porque lo único que te pueden hacer para evitar eso es meterte en una situación mentirosa dentro de los lugares donde se miden las estadísticas. Por ejemplo, el INDEC estuvo tocado, digamos, tocado, el IPC no era real entre los años 2007 y 2015. En 2015 empezaron otra vez a decir las cosas como son. Hoy todavía estamos bien. No se les dio por tocar el INDEC, pero en cualquier momento. Fíjense, ¿qué hace el INDEC? No te pone las últimas estadísticas. Entonces ahí, si te retrasa la información, te complica la situación, porque vos necesitas saber cuál fue el IPC a fin de año. Ponele, lo sabrás, siempre son 2 o 3 meses después, pero del año anterior. No podés estar esperando 2 años para que te digan cuánto fue, qué sé yo, el Producto Bruto. Yo les bajé informes del INDEC. Ustedes, cuando se tengan que manejar y quieran ver informes del INDEC, entran a INDEC, fíjense en estadísticas, ahí en estadísticas van a tener cuentas nacionales, comercio exterior, IPC, población, bueno, hay un montón de informes que nos muestran cómo funciona o cómo está la situación general de las estadísticas del país. Bueno, entonces, las empresas producen, lo mandan al mercado de factores, dice ahí, o mercado de bienes. Esto llega a las familias y las familias consumen, vuelven otra vez al mercado y si les queda un resto de dinero, utilizan para inversiones. Tanto pueden ser financieras como productivas. Todo eso es el circuito que hace el dinero y que hacen los bienes dentro del Estado y dentro del manejo de la economía. Es sencillo. El Estado después toma los ingresos, los distribuye, porque el Estado tiene que trabajar bien. O sea, el Estado tiene que tener empleados. Ahora, no tiene que tener, como dice el doctor Bacareza, 21 ministerios. Porque hay algunos que están al divino botón. Fíjense, el Ministerio de la Mujer. ¿Pararon los femicidios? No. Bueno, ¿y entonces? ¿Cuál es la eficiencia de ese ministerio? Si no nos pueden dar soluciones, no sirven. Busquemos gente o busquemos una organización dentro del ministerio que sirva para salvar la situación caótica que tiene la mujer. Hoy es una situación caótica porque la mujer no se puede defender, digamos, sí se defiende. Les digo la verdad, yo soy grande ya. Fui mujer desde que nací. Y nunca me morí por ser mujer. Ni nunca, bueno, está bien, morí en el sentido figurado de la palabra, ¿no? Pero quiero decir, nosotras somos muy inteligentes. Y nosotras nos sabemos defender de todo. Y sabemos cuando las cosas no están bien y sabemos cuando las cosas sí están bien. Por supuesto, yo no me encontré con nadie golpeador, ni con nadie que me esclavizara. Pero a los hombres lo sabemos manejar. Solo nos hace falta utilizar nuestra inteligencia. Y muchas veces uno peca de ser demasiado sumisa frente a ciertas cosas, y entonces ahí es donde la cuestión comienza a complicarse. Pero somos muy inteligentes.
y siempre sabemos qué hacer. Por supuesto, la sociedad está enferma, la sociedad tiene muchos problemas y cada vez va a tener más, porque no se están solucionando los temas como se tienen que solucionar. Si yo me voy desviando del objetivo, cada vez voy a tener más problemas. Fíjense, cuánta gente por este encierro tiene problemas de pánico, tiene problemas de depresión, que no quiere estar con gente. Hay mucha gente que dejó de salir, de frecuentar su círculo de amigos por temor. Entonces, bueno, son situaciones que limitan el desarrollo humano y que también ponen otros objetivos frente a quienes quieren estar con uno. Entonces, a veces se utiliza la fuerza en lugar de las palabras. Si las palabras no convencen, se utiliza la fuerza. Y eso es peligroso. Pero para eso yo tengo que enseñarle a la sociedad que eso no se hace. Yo no puedo tener un ministerio en donde no se digan las cosas o en donde no se hagan las cosas. Porque no me sirve, no le sirve al Estado. Y yo estoy derivando dinero de los impuestos a un lugar donde no me está dando resultado. Pero bueno, yo tengo intención, quiero creer que se creó con la intencionalidad de que funcione. Que después no funcione no es un tema de mala intención, sino es un tema que no se logró el objetivo que se esperaba. Bueno, pero si no se logran los objetivos que se esperan, habría que modificarlo. Porque uno siempre, yo les digo siempre, para analizar los problemas hay que irse fuera del problema. Si yo tengo un problema, tengo que analizarlo como si me sentara en una tarima, pero mirando para abajo y viendo el problema y tratando de pensarlo, a ver qué solución la encuentro. Si yo estoy dentro del vendaval del problema, no puedo decidir, no puedo pensar, porque estoy tratando de solucionar temas que no me van a dar la solución al problema. Estoy tapando agujeros. Fíjense, miren ahora, ¿qué es lo que dicen? Queremos solucionar la inflación. Yo estoy en el vendaval de la inflación, pero para saber qué tengo que hacer con la inflación me tengo que ir del problema y estar un tiempo pensándolo y viendo qué variables voy a tocar para evitar el choque de los planetas. Porque a veces yo toco variables y es peor. En lugar de solucionar, lo complico. Entonces, hay que hacer un análisis profundo de todo lo que voy a hacer o lo que voy a tratar de hacer para evitar que la inflación nos devore. No se estarían haciendo muchas cosas, pero bueno, esto no se soluciona o no lo soluciona un gobierno, lo solucionan todos los sectores de la sociedad. Porque el problema que hay es que si un sector solamente quiere aplicar una solución, esa solución puede ser no aceptada por otros sectores que tienen otra manera de pensar. Por eso, para solucionar un tema tan grave como la inflación, una de dos, o invito a todos y estamos 10 días charlando hasta que nos pongamos de acuerdo, no tiene que haber ningún sector que me haga boicot, o si no, hacer como hizo Menem, que dijo, bueno, vamos a hacer la convertibilidad. Y bueno, ahí se frenó la inflación. Pero estábamos peor que ahora, la inflación era mucho más en términos de porcentaje. Uno iba al supermercado a la mañana
Y ponele, empezaba en una góndola y si vos volvías después de hacer todo el trayecto a la misma góndola, ya el precio estaba aumentado. O te decían por los parlantes, si usted compró azúcar, le avisamos que el precio no es el que decía la góndola porque ahora está más cara. Sí, pasamos de todo. Nosotros ya la vivimos todas. Por eso volver a vivirlas a uno le da bronca, porque, che, no aprendieron. Para colmo, no es que los gobernantes, no es que son chicos jóvenes, que no saben nada de historia, que no la vivieron, que no vivieron en nuestro país. Gente grande que la vivió como nosotros, que la sufrió como nosotros, entre comillas, y que vio cómo padecía el pueblo. Yo decía, pero caramba, flaco, ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo va al choque? No sé qué les pasa cuando toman el gobierno, cuando llegan a presidentes. Se les debe nublar la cabeza, no sé, algo les debe pasar. Porque me parece que no siguen teniendo el raciocinio, o a lo mejor nunca lo tuvieron, ¿no? Y uno no los conoce y entonces, pero no siguen, cuando critican frente a los periodistas, cuando dicen las cosas frente a los periodistas, después se les obliga, no sé, la cabeza se les pierde. Pero lo digo con todo respeto y con todos los gobernantes, porque Alfonsín, que vino a restaurar la democracia, sufrió la inflación de los gobiernos militares. Y sin embargo, él tuvo una inflación galopante. O sea, todos los gobiernos que precedieron, o que vienen desde la historia, vienen cometiendo los mismos errores. Entonces, bueno, señores, sentémonos todos en la mesa a hablar de qué vamos a hacer. Así que bueno. Bueno, preguntas que tengan que hacerme con respecto a las cuentas nacionales. Esto aparece, fíjense, a ver si lo tengo acá. Vamos a dejar de compartir esto y les voy a mostrar lo que bajé del INDEC, que creo que lo tengo por acá, si no me equivoco. A ver acá. No. A ver acá. Ahí está. Cuentas nacionales. A ver. Compartir. Epa. ¿Dónde está compartir acá? Acá está. Fíjense, ¿ven? Este es el informe que da, este es el del último año. El INDEC, ¿ven? Informe del avance del nivel de actividad. Fíjense, vamos a llegar acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Fíjense, cuarto trimestre de 2021. PBI. Le ponen PIB porque normalmente en Estados Unidos se pone esa sigla. PIB al revés de PBI. Consumo. Acá lo tenemos dividido en consumo privado y consumo público. Inversión fija y, esperen que me voy a poner los lentes. ¿Dónde están? Yo tuve facultad y me los llevé en la cartera y hoy ya no los tenía. Acá estamos. Bueno, ven, inversión fija y variable de existencia, es lo que dice. Variación de existencias. Después tenemos exportaciones, importaciones, fíjense, ven. La variación interanual del PBI es 8,6, igual al trimestre del año anterior. O sea, ¿qué significa? Que
en 2020, el cuarto trimestre es igual al del 2021. Acá tenemos inversión privada, ¿ven? El 11,4, pública el 10,5. Fíjense que la inversión pública es casi igual a la inversión privada y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque significa que el sector privado está reducido. Después, no hay variación de existencias en la inversión. ¿Qué significa? Que no se aumentaron la cantidad de existencias. Digamos, no se aumentó en bienes todo lo que se hizo de inversión. Exportaciones 23%, importaciones 20%. Muy alta la diferencia, muy baja la diferencia que hay entre exportaciones e importaciones. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos muchas importaciones para poder seguir produciendo. Entonces, eso, al reducirse la cantidad de importaciones, las exportaciones sufren. ¿Por qué? Porque no se puede producir. Fíjense, para restringir la salida de dólares, se restringen las importaciones. Al restringirse las importaciones, se restringe también la fabricación, porque si yo no tengo insumos para ponerle a los productos, porque me vienen de afuera y tengo que hacer una historieta impresionante para que me habiliten una porción recontra pequeña para la producción, obviamente voy a producir menos. Si produzco menos, exporto menos. Y bueno, entonces esa diferencia a mí me está perjudicando como Estado, porque yo lo que recibo de dólares es muy ínfima la diferencia, no me sirve para pagar los intereses de la deuda. Que ahí es donde vamos. Que yo necesito esos dólares. Los dólares de exportación son dólares que se reciben genuinos. ¿Por qué? Porque vienen de la venta de productos realizados en el país con mano de obra del país, que me genera a mí un valor agregado. Ahora, si yo para comprar las importaciones tengo que usar casi todos los dólares que traje de las exportaciones, estoy en un grave problema, porque después no queda nada de reservas y no queda nada en el país para poder hacer otras erogaciones. Fíjense. Ustedes ven bien, ¿no? Variación desestacionalizada, que es, ustedes saben que la estacionalidad, hay ciertos productos que se compran en una estación, o que se producen en una estación, o que se encuentran en una estación y no en otra. La ropa de invierno en verano, uno no va a comprar. Bueno, eso se mide, ¿ven? El 1,5, el consumo privado 2,2, el público 2,6. Eso significa que ahí hay un temita, el consumo público es mayor. Hay mucha inversión fija dentro de este sector, y exportaciones menos 1,2, importaciones 7%. Significa que yo, para tener en este trimestre, voy a encontrar una variación, una problemática mayor, porque las exportaciones no me cubren las importaciones. Capaz que yo necesite muchos más bienes para que los que pude llegar a exportar. Fíjense, consumo privado, PBI, inversión. La inversión creció con respecto al anterior trimestre a 3,5. Pero fíjense la movilidad de la inversión, 12,7 en el 2020, y eso que 2020 fue complicado,
la ventaja del 2020 que la gente salió de vacaciones. Y bueno, después había cosas que se habían comprado, pero fíjense, primer trimestre de 2021, de 12,7 baja a 5,6 y después a 1,5. Y se mantiene estable en el segundo y tercer trimestre de 2021. Aumenta en el último trimestre porque se empiezan a abrir todas las actividades. Fíjense, el consumo privado está dentro de todo estable. Es más, en el cuarto trimestre baja. Fíjense cómo reacciona el consumo, ¿no? Por la falta de dinero. Acá es probado lo de la inflación. Y la producción, fíjense, durante los 4 trimestres de 2021, en el segundo queda negativa. Después en el tercero sube y en el cuarto, con respecto al tercero, baja un montón. Todo esto a mí me está mostrando la crisis. Si yo voy a analizar un país de afuera y tengo todas estas variables, me tengo que dar cuenta que hay una crisis, aunque yo no conozca el país. Aunque yo no haya vivido ahí, aunque yo solamente la tenga que dirimir a través de los papeles. Porque todos las variables me están dando problemas graves. Fíjense, después acá tenemos por sectores qué pasa con el Producto Interno. Esto es interesante porque ustedes pueden sacar muchísimos datos de acá. Si ustedes hoy o mañana tienen que hacer una investigación sobre agricultura, tienen datos que les puedan servir dentro del INDEC. Más allá de que van a tener que hacer otras investigaciones, digamos, van a tener que profundizar en muchos más datos, ¿no? Cuánta incidencia tienen los impuestos sobre el sector, cuánta incidencia tienen o cuánto pueden llegar a producir, porque yo creo que hoy los campos no están a su máxima posibilidad. Y es más, hay muchos campos que no están produciendo. Bueno, porque a veces, bueno, no quieren producir, porque a veces los herederos no les interesa, a veces, bueno, hay un montón de razones. Pero si nosotros en realidad hoy tuviéramos un mandatario que dijera, bueno, perfecto, vamos a sacar las retenciones o vamos a dejar unas retenciones del 10%. Traten de sembrar todo lo que puedan y más también. Ayer en la clase de impuestos comentábamos con una alumna que comentaba que nos había traído una inquietud y decía, mire, profesor, yo tengo familiares en Misiones y ellos se pasan a Brasil para producir porque les conviene. Dice, se encargan del engorde de los chanchos. ¿Y les conviene más tenerlos del otro lado que tenerlos de porque del otro lado tienen 2 años de carga impositiva que no pagan? Tienes una ventaja. El que va a producir tiene 2 años de carga impositiva que no paga. En Uruguay, por ejemplo, uno se va a radicar a Uruguay y tiene 5 años. Si uno va con un emprendimiento, es decir, yo, supónganse, tejo crochet y quiero poner no sé, hago carteritas en crochet o muñequitos en crochet y quiero poner la empresa. Entonces yo voy con el proyecto, bueno, mire, yo voy a hacer esto, esto y esto, en 1 año tengo tanto, en 5 años pienso que voy a recaudar tanto, bla, 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 con respecto al consumo y al que, bueno, el negocio va a ser prominente. Bueno, está bien, instálelo acá y tiene 5 años sin pagar un solo impuesto.
no paga ganancias, no paga bienes, no paga nada. Y si ustedes lo van a pensar 2 veces, estoy re cerca, cruzo el charco y ya estoy ahí. Trabajo, quiero venir a ver a mis viejos, los veo en el fin de semana. Eso es estar haciendo cosas en contra de la nación. Porque si yo estoy observando que alrededor le están dando tantas facilidades al productor, algo estoy haciendo mal. Y me tengo que dar cuenta. Y por más que yo no tenga las posibilidades de decir, bueno, no me paguen los impuestos, lo tengo que hacer. Porque si no, el que produce se va. Y pasa eso. Me estoy quedando sin producción, sin sector privado. Porque el capital busca reproducirse, chicos. Y es así como tiene que ser. No me van a poder decir, no, lo que pasa es que son, no sé, no piensan en la nación. No, no es que no piensan en la nación. Si el capital se reproduce, es la ley natural del capital. Uno no quiere poner una empresa y quedarse siempre con 4 o 5 empleaditos y vender 4 o 5 cajas de zapatos. No, uno quiere tener cada vez más producción, más empleados, porque el empresario tiene también esa cuestión de darle trabajo a la gente, le hace bien al empresario. Pero claro, cuando el Estado lo abruma, empieza a decir que no. No voy a tomar porque son tantos los impuestos que tengo que pagar que me incrementa el costo de tal manera que me obliga a suprimirlo. Entonces son muchas cosas que habría que arreglar y que por el hecho de tener recaudación no es solamente tener recaudación. Lo importante es que esa recaudación signifique la vuelta del impuesto a la gente. Es decir, si yo tengo una recaudación, una presión impositiva de un 50% del sueldo, ese 50% tiene que volver en servicios y en ventajas a quien me dio ese 50% de su salario. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que comprar o hacer nada más allá de lo que me brinde el Estado, que tengo que tener buena salud, que tengo que tener buena asistencia sanitaria, tengo que tener buena educación, seguridad, y tener ventajas de todo tipo, porque el Estado me devuelve todo lo que yo aporto en servicios. Ahora, si el Estado te saca el 50% de tu sueldo y vos tenés que utilizar tu sueldo para seguridad privada, educación privada, salud privada, no te sirve esa presión impositiva. ¿Por qué se recaudan o para qué se recaudan los impuestos? Para devolver a través de los impuestos en servicios a la gente. Antes, mucho tiempo antes, en el 50 y pico, uno iba a los hospitales privados y era atendido como si fuera un hospital de lujo o un sanatorio de lujo. Hoy, la educación era una educación de lujo y éramos requeridos los alumnos en todas partes. Uno salía de un colegio secundario técnico y era tomado por las automotrices más importantes de Estados Unidos.
Porque, ¿qué pasaba con la educación pública? Tenía un nivel de calidad. La calidad era a veces superior a otros colegios de otros lados, de otros países. Hoy, todavía, el estudiante de las universidades nacionales todavía es requerido en otros países. Fíjense, ¿cuántos científicos han ido a trabajar afuera? ¿Cuántos médicos se han destacado en hospitales internacionales? Científicos que hasta hace poquito descubrieron, argentinos, que hay un cartílago que une las dos partes del corazón. Antes se pensaba que no, y 2 argentinos lo descubrieron. Entonces, ¿tenemos calidad? Sí. ¿Tenemos educación? Sí. Ahora, ¿le damos al alumno o al profesional recién recibido el trato que se merece? No. No. ¿Por qué? Porque la parte que aporta, o que aportó su padre, o que él mismo aporta trabajando mientras estudia, no se le devuelven servicios. No se le devuelven becas. ¿Saben la cantidad de alumnos y de recién recibidos que tenemos fuera del país por este problema? Porque la atención y porque el trabajo que consiguen y porque la manera de manejar administrativamente el Estado es desastrosa. Y todo eso es pérdida para la nación. ¿Por qué? Y porque uno invirtió durante la educación pública de ese alumno cierta cantidad de dinero que venían de los impuestos. Ese alumno se forma, encuentra su profesión, su dedicación o decide investigar y no puede investigar en el país porque no se le dan las condiciones necesarias para que pueda hacerlo. El investigador tiene, además de hacer su investigación, tiene que trabajar aparte, porque no puede, el Estado no le paga la investigación o no le sostiene la investigación. Por ejemplo, necesita elementos para asistir a esa investigación y no se los provee el Estado. Entonces, uno va a otros países del mundo y tiene una beca por ser investigador y ese dinero le sirve para comprarse las cosas que necesita para investigar. Pero acá no. Si uno no está en un lugar donde ya se hacen investigaciones y entonces trabaja ahí y no puede lograrlo desde otro punto, de otro lugar. Fíjense, nosotros estamos, el doctor Basualdo y otro grupito de gente, estamos haciendo investigaciones sobre el campo y sobre la manera de producir, y etcétera, etcétera. Cómo afecta la economía. Y si ustedes supieran cuál es el valor de la remuneración que da la subvención que da la universidad para solventar la investigación, se pegan un tiro. Porque supuestamente uno con eso debería hacer la investigación, comprar elementos que permitan realizar más holgadamente la investigación, qué sé yo, material didáctico, alguna cosa necesaria para investigar, ir a congresos, llevar al congreso la investigación y exponerla, bueno, uno no puede hacer esas cosas, porque en realidad la asistencia, nosotros asistimos a un congreso en Perú, pero obviamente por Zoom, que si hubiéramos ido en persona hubiera sido peor. Solamente la inscripción es $50 por profesor que se inscribe.
o por asistente, o por disertante. $50. Y lo tiene que pagar en dólares. Entonces, para la persona que le interesa investigar, eso es una traba. Porque si no lo tiene, no puede ir. Y si no va, se pierde una actualización, por ejemplo. O se pierde contar lo que está haciendo. Y al no poderlo contar, no entras dentro del circuito de investigaciones y no podés acceder a otros trabajos. Entonces, bueno. Entonces, todo afecta el buen desenvolvimiento de la nación. Todo esto es atraso total. Y, para colmo, no es que son 6 meses, afectan varios años. Porque este gobierno empezó hace 2 años, el gobierno anterior estuvo 4, ya son 6 años. Ustedes imagínense que si hubieran empezado en 2015 la carrera, por ahí ya la estarían terminando. Y toda esa formación que ustedes podrían haber accedido si estuvieran en otro país, todo ese incentivo que uno, cuando uno está haciendo una carrera, siempre tiene cosas que preguntarse, cosas en qué querer investigar. Todo eso te quita las ganas. Toda la situación imperante te quita las ganas, porque ¿qué me voy a poner a investigar si no tengo con qué? Porque todo lleva un gasto. Entonces, bueno, es complejo. Bueno, voy a dejar de compartir. Preguntas, chicos, todas las que quieran. Lean los diarios, por favor. A lo mejor no encuentran noticias que les interesen, pero siempre estén alertas, siempre estén atentos a las cosas que pasan, que no les pasen las cosas por arriba. Muchas veces nosotros, algunos alumnos nos preguntan, ¿no? Yo he tenido alumnas que me preguntan, ay, profesora, yo saqué un crédito. Bueno, lean, vean en qué situación están, vean en qué situación está el país, porque si no, uno comete errores invirtiendo o sacando un crédito o poniendo la plata en algún lugar o lo que sea, y después hay consecuencias por tomar decisiones equivocadas. Por eso, pregunten, abran los ojos, las orejas, hagan trabajar a la maquinita que tenemos acá adentro, y lo que no saben, pregunten, porque es la única manera de poder zafar de no tomar una decisión equivocada y después lamentarse con las consecuencias, ¿no? Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Alguno quiere hablar? ¿Quiere decir? ¿Entendieron todo? Muy claro, profe. Muchas gracias. Bárbaro. El lunes empezamos con demanda y oferta agregada y ahí sí, lean el fin de semana, qué sé yo, los diarios económicos, lleven anotado preguntitas, que así charlamos y intercambiamos. Bueno, chicos, buen fin de. Muchas Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego.